Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mescla. Meu nome é Miriam Soares e a nossa convidada de hoje é a Suzana Mancilha, professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do campus do Pantanal. Ela tem uma experiência vastíssima com o ensino de português e espanhol na fronteira de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, com Puerto Soares, na Bolívia. Bienvenida, Susana. ¿Qué tal? Hola, hola, gracias, mejor dicho, por la bienvenida. Estoy tranquila, estoy bien. Es que ahorita me sonó una cosa que dijiste y me dejó así. ¿Sabes qué es? No. Es la frontera, la frontera. Generalmente se la concibe Corumbá, Puerto Suárez, pero en realidad es Corumbá, Puerto Quijarro, porque Puerto Suárez queda 12 kilómetros adentro de la línea de frontera. Ah, mira. Entonces, pero en el mapa no aparece Puerto Quijarro. Y es una ciudad muy vital, así muy vigorosa en términos comerciales y con unos 20,000 habitantes, es pequeña, pero tiene una importancia comercial muy fuerte aquí en la región. Pero no aparece en el mapa, tal vez eso me dejó un poco pensando así, que, a veces uno cuando está a la distancia no consigue percibir ciertos detalles que hacen toda la diferencia aquí, ¿no? Que se muestran como una diferencia muy grande para los habitantes de las regiones así más lejanas, ¿no? Ajá. Bueno, así que ya voy directamente a la primera pregunta y quiero que desarrolles Ya, justamente lo que me estás contando. Para empezar, me gustaría saber un poquito de ti, de tu historia y cómo llegaste a ser profesora de lenguas en la frontera Brasil-Bolivia. ya. Yo, aunque mi carita me diga que soy indígena boliviana, soy indígena boliviana, pero nacida en São Paulo. Entonces, ¿por qué? Porque mi papá se exiló en la década de 50 en una de las revoluciones que hubo en Bolivia, cuando el gobierno militar, uno de los gobiernos militares tomó el poder. Entonces, de tal forma que la familia, el matrimonio se fue a São Paulo, cruzó esta región de frontera que en ese entonces solo había tren que conectara esta frontera hacia San Pablo, ¿no? Y de tal forma que allá nacimos los hijos, allá se hizo la familia. Pero aún así, claro, nuestra lengua materna es el español. Desde entonces, o castellano, como decimos en Bolivia, como dice la Constitución boliviana, que la lengua oficial es el castellano y 36 lenguas oficiales. Bueno, vamos adelante, 36 lenguas originales. Lo que pasa es que como mis padres vinieron de Cochabamba y La Paz, uno de Cochabamba y mi mamá de La Paz, esta región ha sido nuestro tránsito familiar desde siempre. Después que hubo la amnistía para mi papi, atravesamos la frontera una y otra vez, millones de veces. Toda la familia nos mudábamos de un lado a otro. Entonces, para mí era un lugar muy conocido la frontera, pero no la había habitado todavía. Cuando, bueno, pasó un montón de tiempo, estudié letras, ya después de casada, divorciada y con 3 hijos. Y ahí hice un concurso, un concurso de selectividad para la docencia en el curso de letras aquí en el campus del Pantanal. Tenía 3 alternativas, aquí, otra ciudad que se llama Aquidauana y otra Cochín, pero claro, la proximidad con Bolivia me llamó, ¿no? Entonces escogí este lugar, aunque sea más distante de Campo Grande, donde están mis hijos ahora, por ejemplo, ¿no? Y mi mamá también.
pero elegí esta frontera porque desde siempre la frontera ha sido algo que ha compuesto así mi vida y nuestra vida familiar, ¿no? No solo mi vida como individuo, así de información y todos los tránsitos que la frontera implica, pero también la vida familiar. Entonces, no había otro lugar mejor que trabajar que aquí en la frontera. Ah, y hay otro detalle, que como profesora de español, yo ya te dije que no había venido, no había vivido aquí, entonces no conocía las dinámicas fronterizas, así para quien vive aquí. Porque para quien viaja es una cosa, ¿no? Tú pasas por aquí de un lado a otro, pasas, conoces, pero no vives. Entonces, cuando yo hice el concurso, yo tenía una idea así, bueno, ahora voy a poder enseñar castellano con un laboratorio a cielo abierto. Esa era mi idea, ¿no? Yo decía, voy a atravesar la frontera y voy a hacer mi laboratorio para mis alumnos, enseñarles español, en fin, castellano. Y en eso yo me deparo aquí, en el curso de letras, un distanciamiento enorme con la frontera, con los bolivianos y, por supuesto, con la lengua española. Entonces, a partir de ahí empiezan mis estudios de frontera realmente, después de comenzar a vivir aquí en la frontera y ver la dinámica cómo se realiza, ¿no? Cómo hay esas dinámicas de, vamos a decir así, de tránsito libre, pero con un muro inmenso de prejuicios y ideas preconcebidas que difícil así que es un desafío ultrapasar, pasar de un lado a otro. Y cuéntanos, disculpa, sigue adelante. No, yo creo que eso para empezar de hablar de la frontera, ¿no? Ajá. Y cuéntanos un poquito cómo es el contexto geográfico, social, lingüístico de la frontera. Cuando uno vive por esa zona, ¿cuáles son las cosas que se notan, que se ven primero? Ya. Primero que estamos en un ambiente que es el Pantanal. Entonces, el medio ambiente todo, tanto atravesando, yo siempre cuando hago alguna exposición con fotos, así muestro un paisaje que tengo que es un paisaje que engloba todo el Pantanal y digo así, en algún lugar de este lugar, de esta imagen que están viendo, hay una línea divisoria. En algún lugar se divide en dos países, pero es un medio ambiente el mismo, o sea, los animales que hay aquí, hay allá, las aves que están aquí están allá, las aguas que están por aquí están transitando de un lado a otro, la vegetación, en fin, todo es igual, no es el Pantanal. Pero históricamente divididos por esa frontera que designa que son dos países. Claro que a partir de esa designación de dos países, cada lugar ha tenido un tipo de desarrollo, ¿no? Si pensamos en aquí nuestra formación humana y vamos a decir de ocupación territorial, se encuentra en 4 municipios, 2 municipios del lado brasilero y 2 municipios del lado boliviano que están muy próximos, muy próximos. Pero vamos a pensar en los que están más próximos a la línea de frontera, que son Corumbá, donde está el campus del Pantanal, y Puerto Quijarro, que es este municipio que te digo que no aparece en el mapa, pero que existe, está ahí. Entonces, estos 2 municipios son los que van a realizar un tránsito más grande de, vamos a decir así, en la dinámica comercial, por ejemplo, en la dinámica laboral, de estudios, ¿no? De comercio, como ya lo dije, y de ocio también, de esparcimiento, porque de un lado a otro, pero mucho más bolivianos viniendo hacia Corumbá, ese es el flujo mayor, ¿no? Tanto para trabajar como para visitar, como para incluso almorzar, por ejemplo, que bolivianos
desplazándose hacia Puerto Quijarro. Perdón, brasileros casi no se desplazan a Puerto Quijarro. Tal vez eso muestra así la asimetría que hay aquí en cuestiones de, por ejemplo, de intereses, ¿no? El boliviano obviamente tiene interés porque aquí hay un mercado de trabajo. Yo estoy ahorita aquí en Corumbá, por eso digo aquí, estoy aquí en Corumbá. Los bolivianos se dirigen aquí a trabajar, ¿no? Y hacen una migración que se llama pendular, es decir, vienen, trabajan, estudian, etcétera, y se vuelven a su casa. Entonces hacen ese movimiento de ir y venir, y eso se llama un movimiento de migración pendular. Y eso a diario. A diario, a diario. Los niños, hay muchos niños brasileños que estudian aquí en las escuelas de Corumbá, ¿no? ¿Por qué? Ya me preguntaron, ¿por qué? Bueno, por varias cuestiones. Una, que hay más recursos en las escuelas aquí. Aunque las escuelas de Bolivia están ahora un poco mejor que antes, por ejemplo, 10 años atrás, qué sé yo, ¿no? Pero también por una cuestión de inclusión. A medida que vienen hacia aquí, pueden, por ejemplo, estar más incluidos en este ambiente donde van a tener trabajo. Y además, hay otra cuestión que yo pienso que es importante, es que muchos de los bolivianos nacidos en la frontera también se registran en Corumbá. O sea, cuando hacemos las investigaciones con los niños, por ejemplo, que conocidos como bolivianos, en realidad yo los designo de origen boliviano, porque tienen o como origen, por ejemplo, papá boliviano, mamá brasileña, alguna cosa así, o los dos bolivianos, o en fin, es una mezcla, ¿no? Y se registran aquí en Brasil, entonces no son extranjeros, no son bolivianos así legalmente, tienen la documentación brasilera. Entonces es un tipo de, vamos a decir así, no se puede decir, estos son bolivianos, estos son brasileros. Hay una mezcla muy grande y hay una variedad de situaciones que no comporta decir, es muy poco esa designación de boliviano o brasilero. Y no sé qué me preguntaste, me olvidé. No, y quería hacerte otra pregunta también acerca de esa dinámica. La frontera en sí es terrestre, Sí. hay un río. ¿Cómo es físicamente esa frontera? Los puestos de aduana para cruzar de una ciudad a otra, hay un puesto de aduana justo en el... ¿Dónde está exactamente la frontera, la línea de la frontera? Eso. Ese lugar donde se realiza el tránsito, ¿no? Está de Corumbá, 5 kilómetros del área urbana de Corumbá. ¿Por qué? Porque legalmente no se puede construir de la línea de la frontera entrando hacia el Brasil, eso por la Constitución brasileña. No se puede construir a 5 kilómetros, ¿no? En esa franja de 5 kilómetros, que es un área de seguridad. Pero eso es muy relativo, porque hay otras fronteras que allá está la gente, ¿no? Claro. Cuando se ha dividido, estaba todo junto, o sea, se ha construido esa frontera encima de una comunidad. Entonces es muy relativo. Aquí ha pasado eso. Ahora, con relación a Puerto Quijarro, ellos están bien cercanos a la línea de frontera. Y esa frontera tiene su área de seguridad que está compuesta por la Policía Federal del lado brasileño y la Guardia Nacional del lado boliviano, y también por la aduana brasileña y aduana boliviana. Pero ese tránsito que te he dicho, les estaba comentando, que es el tránsito diario, no requiere ningún documento, no hay ¿cómo voy a decir? Cualquier impedimento para que tú entres o salgas, desde que sea solo en esta región. Si tú vas a ir más lejos, ahí sí necesitas un permiso para poder entrar
hacia Bolivia o hacia Brasil, ¿no? No se necesita pasaporte, se necesita solamente la identidad actualizada, porque a veces yo ya llevé alumnos que tenían la identidad de niños, entonces no tiene que ser una identidad actualizada, se necesita la vacuna de fiebre amarilla y ahora las vacunas normales de que se está pidiendo en todo el mundo por la cuestión del coronavirus, ¿no? Entonces es libre. Ahora, ¿qué hay físicamente? Hay una carretera desde Corumbá hasta la frontera, hasta la línea de frontera, hay una carretera, se llama Ramón Gómez, es 5 kilómetros, como les dije, ¿no? En Quijaru está justamente ya el área urbana y hay un pequeñísimo arroyo con un puente simbólico que es el puente que sería la frontera exactamente, el hito de frontera, ¿no? Que se dice, que separa los dos países. Pero es un pequeñito, claro, tú sabes que Arroyo es un río pequeño, ¿no? Por eso se llama Arroyo Concepción, el lugar que nosotros llegamos al atravesar la frontera. Se llama Arroyo Concepción, justamente por ese pequeño arroyo que simbólicamente separa Bolivia y Brasil. Ujú. ¿Y cómo es el contexto social de, de los dos lados de la frontera? Son municipios que tienen algún social y económico, ¿no? Son municipios donde hay mucho trabajo. ¿De qué viven esos lugares? ¿Qué nivel socioeconómico tiene la gente así en promedio? Ya. Bueno, yo siempre digo así, una composición compleja, socialmente muy compleja, porque voy a hablar primero de Bolivia. Bolivia está dividida en tres macro regiones, vamos a decir así, que está compuesto por departamentos, pero así, no es una división exacta. Porque está la cuestión étnica ahí. Entonces están los cambas en la región oriental próxima a Bolivia y los collas en la región occidental, o sea, en los Andes. Los cambas que están en la región próxima a la región amazónica brasileña, ¿no? Son los que están, los habitantes de esta región más próxima a nosotros. Pero hay mucho colla provenientes de los Andes y valles que vienen a la frontera y se instalan en la frontera. De tal forma que estos habitantes de los Andes traen obviamente sus costumbres, su lengua, sus tradiciones, todo. Entonces, aquí hay muchos hablantes del lado boliviano, estamos pensando, de quechua, aymara, ¿no? Que son las lenguas mayoritarias, así, originarias mayoritarias de Bolivia, porque Bolivia tiene 36 lenguas oficiales, originarias oficiales. De esas 36, las mayoritarias, quechua y aymara. Entonces, esos habitantes de los Andes que traen eso y traen todas sus costumbres, comida, todo eso, está circulando aquí, ¿no? Los platos que se sirven en La Paz están aquí también, los que están en Cochabamba están aquí. Y también, obviamente, está lo que es oriental, lo que es camba. Entonces, por eso digo, es una mezcla muy compleja, ¿no? Ahora, desde la nueva constitución, que se ha considerado el Estado plurinacional, esas lenguas que aquí eran así visiblemente predominantes, ¿no? Uno pensaría así, bueno, entonces estas lenguas, porque a partir de la composición del Estado plurinacional, se aprueba una ley de la educación que se llama la Ley 070, y en esa ley está la malla curricular que compone en el área de lenguajes 3 idiomas. 3, que sería el castellano, una lengua originaria local y una lengua extranjera. Y ahí fue muy interesante eso, porque aquí se decía, ¿cuál es la lengua originaria local?
Porque si aquí hay tantos hablantes de quechua y aymara, pero eso no es local. Quechua y aymara no es de aquí. Entonces se ha ido en busca de un rescate lingüístico, vamos a decir así, de las lenguas que están en esta región. Y hay una comunidad, por ejemplo, grande en Puerto Quijarro de los ayoreos que hablan el samuco. Pero por una cuestión organizacional de la región, se ha optado por el Béciro chiquitano para incluir en la región entre las lenguas que se están estudiando. Y eso ha sido algo muy interesante porque eso implica un rescate de la identidad de un pueblo que estaba muy perdida, muy así, vamos a decir, silenciada. Eso del lado boliviano hacía grandes rasgos, porque hay mucho más que se puede detallar sobre eso. Ahora en Brasil, aquí la cuestión social, bueno, después voy a hablar de la cuestión económica, con qué se trabaja, porque hay cruces ahí, ¿no? Entonces, ya en Brasil, Corumbá ha sido un puerto muy importante, ¿no? Porque era por el río Paraguay, se llegaba a Corumbá y de ahí se accedía a toda esta región, porque nosotros no teníamos contacto con el restante de Brasil, no había contacto. Entonces el contacto era con el mundo, vamos a decir, por el río Paraguay. Se navegaba desde Montevideo, allá de Uruguay, se subía a Paraguay y se llegaba a Corumbá y incluso se llegaba más al norte, a Mato Grosso, ¿no? Entonces, de tal forma que aquí ha habido ¿cómo te voy a decir? Ha habido una influencia muy grande de las muestras, por ejemplo, culturales de Portugal, ¿no? Hay varios rasgos de Portugal aquí, es muy interesante, y de otros países también cuyos habitantes han venido desde Europa, por el río Paraguay, hasta llegar aquí. Después, con los años, en la década de, si no me engaño, entre 40 y 50, se ha construido la red ferroviaria, ¿no? Y ahí sí se ha conectado toda esa región por el tren hasta la Estación da Luz en São Paulo, ¿no? Entonces ahí esa ha sido la primera conexión terrestre. Entonces tú ves que eso ha hecho con que este lugar tenga un desarrollo muy peculiar, porque no había esa proximidad con los grandes centros brasileños, ¿no? Ha tenido aquí el portugués, por ejemplo, es muy interesante, por ejemplo, las personas dicen así, van a decir el número 10, no dicen 10. A ver, di 10 en portugués. 10. 10, ¿no? Aquí dicen 10. Tiene un sonido parecido con el de Río de Janeiro, pero 10, dicen, pero no es exactamente. Entonces, se ha desarrollado una variedad del portugués muy peculiar, que es peculiar de este municipio, no hay en otros municipios de Mato Grosso do Sul, y eso ha hecho con que Corumbá tenga una identidad muy fuerte, así sintiéndose muy cosmopolita, aunque esté tan centrado así, en un lugar tan distante, que se considera distante, ¿no? Tiene una visión de sí mismo muy, ¿cómo voy a decir? Cosmopolita, por esos tránsitos de fuera, ¿entiendes? No el contacto con el Brasil, las capitales brasileñas, que después se ha desarrollado, ahora hay. Ahora, ¿qué es lo que moviliza aquí en recursos? La minería es fuerte en Mato Grosso do Sul, y también del lado boliviano se está comenzando a explotar. El ganado, ¿no? Hay grandes haciendas. Has visto en la novela Pantanal, las haciendas, el ganado, eso es lo que moviliza grandemente. Y obviamente, como les dije anteriormente,
el ambiente todo es propicio para eso. Entonces, del lado boliviano también hay ganado. Porque las tierras aquí son planas, a diferencia de el altiplano boliviano, vamos a decir así, o de los valles bolivianos que son más así elevados, ¿no? Elevados y irregulares. Las tierras aquí son llanas, se llama el llano, ¿no? Son llanas. Y Entonces, es más o esas menos... haciendas, discúlpame, esas haciendas son del lado boliviano, son de propiedad más de brasileros o más de bolivianos. Yo no sé en qué proporción, pero hay bastantes familias brasileñas que se han ido porque ha habido una concesión del gobierno boliviano para fomentar la explotación y las tierras son muy ricas. Entonces, los productores que se han ido, brasileños que se han ido allá, decían que así casi no se gastaba. Ahora ya debe estar diferente la dinámica de explotación agrícola, pero no se gastaba con insumos, por ejemplo, abonos, esas cosas, ¿no? Porque era una tierra muy rica y fácil de cultivar porque era plana, ¿no? Es plana, mejor dicho. Entonces, yo no sé en qué proporción, pero hay bastantes brasileros al otro lado. Lo pregunté pensando, por ejemplo, en el tema de los brasiguayos en Paraguay, ¿no? Que son dueños de una gran porción de tierra en Paraguay para plantar soja sobre todo, y eso tiene una influencia económica tremenda en Sí. Paraguay. Sí, aquí también. Pero no hay, por ejemplo, una designación para esos brasileños que están ahí, como hay en Paraguay, ¿no? Si hay los brasiguayos están en Paraguay. Aquí no hay esa designación para los brasileños que están habitando esta región oriental boliviana. Y respecto a las lenguas originarias, ¿no? Comentaste bastante sobre las dinámicas de las lenguas originarias del lado boliviano. Y se ven lenguas originarias también del lado brasilero. Están las lenguas originarias brasileras, si es que se puede llamar por ese nombre, del lado brasilero también. Sí, es un poco difícil decir así, esto es brasilero, esto es boliviano, porque, por ejemplo, los chiquitanos, los chiquitanos son varios pueblos que componen lo que se llaman los chiquitanos, que está después de cruzar la frontera de Brasil, 600 kilómetros hacia adentro, hacia Bolivia, ¿no? Esos chiquitanos también están en Corumbá y también están en Mato Grosso. Entonces, pero fíjate, en Corumbá están, la lengua chiquitana está prácticamente extinguida o como se dice ahora, silenciada. Ya no se utiliza mucho el término extinción. ¿Por qué? Porque se considera que una lengua, aunque deje de ser hablada, ella no es solo la lengua está compuesta de las costumbres y de toda esa composición cultural de sus habitantes, ¿no? Entonces, se dice que están silenciadas. Aquí en Mato Grosso do Sul, muy silenciado el chiquitano, ¿no? Hay una investigación de Giovanni José da Silva, que investiga los chiquitanos en Corumbá y va a llegar a esa respuesta, ¿no? Esa es una lengua que se considera transnacional, porque como no está solamente en Bolivia, tampoco está solo en Brasil, y se consideran lenguas transnacionales. Hay otra lengua que está muy invisible, es la guató, que es del lado brasileño primordialmente, pero como el Pantanal, no, como te digo, tú miras el Pantanal, ¿dónde está aquí el límite? ¿No? No se sabe dónde está el límite. Entonces, y los indígenas tampoco están preocupados con ese límite, entonces ellos están transitando la región, ¿no?
Los guatós se les conoce como indios canoeros, o sea que andaban en las canoas, típicos de esta región de aguas, ¿no? Y todavía hay remanecientes aquí en Corumbá, cerca del río, y en una, creo que en la novela incluso aparece una montaña, un lugar así medio montañoso que está en el Pantaná. Es una isla que se llama Ilha Insua, su nombre es en portugués, y en esa isla, de un lado, se habla castellano, del otro lado se habla portugués. Pero, ¿quiénes son esos hablantes? Son guató que están con su lengua silenciada. Entonces, se considera que el guató está así, es en ese proceso de silenciamiento y con pocas políticas de, vamos a decir, de intentar que sobreviva la lengua, ¿no? Porque hay varios planes de posibilidades de hacer eso, pero no se ve así mucho, se ven estudios, ahora hay estudios, se encuentran estudios, pero proyectos, por ejemplo, de vitalización, de dar vida a esas lenguas nuevamente, de sacarlas del silencio, eh, que sea de mi conocimiento, no. Y el turismo es relevante en esa región de frontera, porque como está en el Pantanal, ¿no? El Pantanal es tan famoso por el tema del turismo de pesca, el ecoturismo, por ejemplo. Hay muchos viajeros por esta zona. Mira, hay muchos pescadores, ¿no? Tienen, aquellos que tienen por gusto pescar, vienen en la época hay una época que es de pesca, la pesca está libre. Entonces ahí los viajeros, principalmente brasileños, vienen hasta esta región. Del lado boliviano, es más un turismo de visitas y de visitación, ¿no? De visitar. Pero infelizmente hay un turismo que es un turismo problemático, que es el turismo sexual, con la explotación de niñas, sea de varias edades, de mujeres de un modo general, que es algo así que se lucha mucho contra eso, ¿no? Porque es algo, una marca así muy triste que tenemos aquí. Entonces, hay en las épocas, por ejemplo, que hay más la época de la pesca, que vienen los pescadores aquí a pescar supuestamente, se ven muchos grupos de hombres, en fin, es una situación bien complicada en ese sentido. Ese es el turismo, y de visita, claro, hay también turismo, ese turismo ecológico en algunas haciendas así famosas, incluso en recibir turistas, ¿no? El turismo normal, vamos a decir, ¿no? Y el otro es ese otro turismo que está por debajo, así, que corre por debajo, que infelizmente también existe. Uh-huh. Y hablaste también de un muro que hay entre los dos lados de la frontera, aunque también hablaste de la gente que es de un lado y va a trabajar al otro. Cuéntanos más sobre ese muro, qué muro es, qué tan grande es y qué cosas limita de un lado a otro. ¿Será el muro de Trump? Ya. Sí, es un muro simbólico, no es un muro material, materializado, así que se pueda ver, pero sí se siente mucho, por la cuestión principalmente de prejuicios con relación a lo social, a lo étnico de Bolivia, ¿no? Esa idea, por ejemplo, de que Bolivia es un país pobre, que Bolivia es un país de indígenas, que los indígenas son feos, es decir, hasta la estética va a entrar en eso, ¿no?
Y eso es algo que va a hacer con que, por ejemplo, aquí en Mato Grosso, en Campo Grande, o perdón, aquí en Corumbá propiamente voy a decir, aunque eso se puede extender en otros lugares, se puede considerar que se extiende en otros lugares, hace con que la gente que aquí convive con bolivianos hablantes de castellano o como español, como se lo quiera denominar, no hablan, no son bilingües. Entonces, al mismo tiempo que ellos ejercen que la sociedad de Corumbá ejerce un prejuicio con relación a Bolivia, yo veo que eso hace con que no solo sea así un símbolo de, vamos a decir, hasta de maltrato, ¿no? Sino también un símbolo de pérdida para el corumbaense, que no es bilingüe, que podía ser bilingüe, ¿no es verdad? Porque en las regiones de contacto, por ejemplo, si tú escuchas hablar las regiones de contacto del sur de Brasil, Eliana Sturza, que estudia aquella región hay un contacto, una comunicación, hay esa integración de lenguas, interlocución, etcétera, ¿no? Y aquí no. Entonces, aquí hay un prejuicio muy grande con relación. Cuando yo vine aquí, yo decía con relación al español, al castellano, y después me di cuenta que no, es con relación al hablante de español que está aquí al lado, que es el boliviano. Entonces, por otro lado, ¿qué vemos entre los bolivianos? Principalmente hay que analizar por segmentos, no se puede generalizar, ¿no? Pero vamos a pensar en el comercio. El sector comercial boliviano y muchos jóvenes bolivianos hablan portugués, ¿no? No voy a decir tienen una proficiencia de excelencia, no, pero ellos hablan portugués, venden en portugués, comercializan en portugués, trabajan aquí en el ámbito brasileño con un portugués que yo denomino portugués boliviano, porque tiene sus peculiaridades, ¿no? Y hay que entrar en las cuestiones lingüísticas de Bolivia. Entonces, tú ves que ese muro hace con que determinadas situaciones se den que van a perjudicar a los propios corumbaenses que ejercen ese prejuicio, ¿no? Ahora, eso siempre, como digo, hay que pensarlo con mucho cuidado, porque no, cuando digo así, los corumbaenses no son todos, obviamente, ¿no? Pero hay un gran número, sí, que donde tú ves eso, por ejemplo, incluso en las escuelas, cuando los niños que son los de origen boliviana, que yo llamo de origen boliviana, vienen a las escuelas a estudiar, ellos se tornan un problema para la escuela, en vez de ser vamos a decir, una potencialidad que está llegando con otra lengua, que puede servir como un contacto con el español y hacer ese trabajo de integración por la lengua, por las costumbres, en fin. No, no ocurre eso, ¿no? Entonces, hay varios desafíos en ese sentido, ¿no? Claro que eso, por ejemplo, de la época que yo llegué aquí a trabajar aquí en 2008, ahora ha cambiado mucho, porque, por ejemplo, ahorita en este momento la moneda boliviana está más estable que la moneda brasileña, de tal forma que ahora los bolivianos vienen a comprar aquí. Y ha habido determinadas épocas en que la situación económica brasileña estaba tan mal que quien ha salvado, eso está en los periódicos, quien ha salvado el comercio de Corumbá han sido los bolivianos, aquellos que se reconocen como pobres, ¿entiendes? Entonces, por ahí uno ve que estas denominaciones así muy reguladas, de decir pobres, ricos, feos, bonitos, ¿eh? Es decir, es muy subjetivo y también cambia de acuerdo a la situación que estamos viviendo al momento, ¿no? ¿Y has visto cómo está la situación de la enseñanza de español en las escuelas públicas y en los colegios de Corumbá? Porque hace un tiempo el español estaba en el currículum brasileño
y ahora ya no, ¿no? ¿Y cómo ves eso ha afectado el tema de los prejuicios de los brasileños hacia los bolivianos? ¿Cómo está la situación del español en las escuelas y colegios? Ya, primero vamos a ver lo siguiente. Cuando yo llegué aquí en 2008, no había la enseñanza del español en las escuelas públicas o fiscales, que se llaman, no había. Entonces, a partir de 2012, hicimos un trabajo en la Universidad Federal, el curso de letras, y la Secretaría Municipal de Educación de Corumbá, para que se dé una vitalidad al español como lengua extranjera en la escuela, ¿no? De tal forma que se abrió una selectividad para profesores, han ingresado los profesores a trabajar y actualmente tenemos el siguiente panorama. Hay, vamos a decir, la mitad de las escuelas que hay en Corumbá, del área urbana, enseñan español. ¿Pero en qué nivel? Desde en nivel primario, ¿no? O sea, lo que se conoce aquí como ensino fundamental, años iniciais, o sea, los primeros años de la primaria, ¿no? Después hay una lacuna, que es el segundo, ensino fundamental 2, que sería, ¿no? No hay español. Y se retoma en algunas escuelas el español en la secundaria. Entonces, pero en la secundaria hay menos escuelas que en la primaria, ¿no? Eso en el sistema escolarizado de aprendizaje del español, ¿ya? Del lado boliviano, la lengua extranjera que se estudia es el inglés, no es el portugués. Porque justamente ya he averiguado, así, no he hecho una investigación, voy a decir, tantos profesores dicen eso, ¿no? He averiguado entre los profesores, directores, así, ¿por qué no se enseña el portugués aquí como lengua extranjera? Así, averigué del otro lado boliviano. Y me dicen, porque nosotros ya sabemos, ya sabemos. Es decir, su aprendizaje es por contacto. Y el aprendizaje aquí es por medio de la escolarización, ¿no? Ahora, en términos prácticos, todos los docentes sabemos que por medio de la escolarización no se alcanza un aprendizaje muy a contento como uno quisiera, por varios factores, porque hay 30 alumnos en la escuela, es más moroso enseñar a 30 alumnos, etcétera, ¿no? Y las condiciones, a veces una clase por semana o dos, es decir, hay esas condiciones que uno sabe que hace con que la enseñanza escolarizada de la lengua extranjera sea precaria. Mientras la enseñanza, el aprendizaje, vamos a decir, o la adquisición, mejor dicho aún, por contacto, mucho mejor, tiene una productividad mucho mayor, ¿no? Un índice de aprovechamiento mayor y de desarrollo mayor que la escolarización. Entonces, aunque tenemos, esa es la cuestión que yo siempre les planteo aquí a mis estudiantes, yo trabajo con formación de profesores, ¿no? Yo les digo eso porque esa escolarización tiene que tiene que hacer uso de esa proximidad que tenemos para que tenga un poco más de un resultado tal vez un poco mejor, ¿no? Hacer esa aproximación cultural al castellano boliviano, a todo lo que implica cultura que tiene la lengua de por medio, es necesario incluir en las clases, ¿no? Entonces, eso es más o menos eso. Nosotros tenemos español aquí, no se ha retirado. Felizmente los profesores están trabajando. Y eso te diré, Ponta Porá, por ejemplo, que es frontera con Paraguay, un municipio que tiene así frontera pegada, ¿no?
no ha perdido muchas clases, han perdido las escuelas muchas clases de español. Aquí se ha preservado y estamos luchando porque se mantenga. A mí me parece interesantísimo que los bolivianos aprendan español por contacto con los brasileños, y los bolivianos tienen contacto con los brasileños, pero ¿cómo que los brasileños no tienen contacto con los bolivianos? Es un contacto ocurre de los dos lados, ¿no? Sí. Sí, pero es porque ahí está el muro que te decía, ese muro simbólico. ¿Entiendes? Sí, sí. Y bueno, quería contarte un poquito de una de las varias experiencias que tuve en Bolivia y de las veces que pasé por la frontera, ¿no? En 2006 yo estaba enamoradísima de un chico de origen peruano, larga historia. Bueno, decidimos que nos íbamos a Perú, que nos mudaríamos a Perú, pero éramos muy jovencitos y decidimos ir por tierra, desde São Paulo hasta Cusco. Y bueno, hay toda esa historia, ¿no? Del tren de la muerte y se escucha a los viajeros mayores, ¿no? Yo tengo ahora 36 años y escuchaba de los que tenían 50, 60 años que iban desde São Paulo. Creo que la historia no estaba muy bien contada, que iban de São Paulo a Cusco en tren, desde la estación da Luz. Lo que creo que no estará muy bien contado y quiero que lo corrijas, pero sigo contando el resto y ya me contarás tu versión. Bueno, recuerdo que tomé un ómnibus desde São Paulo hasta Corumbá, un ómnibus muy confortable, muy cómodo, dormí toda la noche, fueron 14 horas, todo súper tranquilo. Luego, cuando llegué a Corumbá, tomé uno de esos tuk-tuks, así, no sé, ya no recuerdo cómo se llaman, que eran esas mototaxis y algunos venían abiertos así, en algunos casos también con bicicletas. Recuerdo para ir a Puerto Quijarro, ¿no? Es decir, el transporte entre los dos lados de la frontera, yo lo veía bastante precario, con bicicletas y motos que no llevaban equipaje, no tenían, y motos así bastante viejas, ¿no? Parecían unos tuk-tuks esos de Tailandia o de India. Y recuerdo que iba a tomarme el tren de Quijarro a Cochabamba y no había boletos. No se podía tomar ese tren y en 2006 el internet tampoco estaba así de tan avanzado, ¿no? No se podían comprar cosas por internet como lo hacemos hoy. Y cuando llegamos a la boletería, pues no había nada. Y se nos acerca un policía y nos dice que sí tenía boletos, ¿no? Y según me contaron, esa es una práctica muy común de policías y de gente que no es nada oficial de los ferrocarriles, que te venden boletos el doble del precio porque se los compran todos, ¿no? Y recuerdo compramos el boleto del policía ese y nos fuimos en tren. Yo no recuerdo cuántas horas fueron, porque llegamos de São Paulo a Cusco en más o menos 5 días. Y el tramo más largo era justamente ese del tren, ¿no? Y hay toda esa leyenda, toda esa magia, ¿no? Del tren de la muerte. Y en mi experiencia, que seguramente tendrás otras historias que contar, era un aburrimiento terrible, porque cruzaba todo el Pantanal súper lento. Yo recuerdo haber pasado unas 20 horas en ese tren. No había nada que hacer, unos asientos de madera maciza, súper duros, y entraba gente con gallinas, con mascotas, con todo tipo de animales.
paraban en todas las estaciones, en cada pueblito boliviano. Entraban las señoras a vender sándwiches, 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 achuchay, achuchay, justo con esa voz, limonada, limonada. Limón. Y yo recuerdo también que Jarro como un lugar con mucho polvo, apenas pavimentadas las calles, muchas calles de tierra, y se veía Corumbá como una ciudad relativamente rica, ¿no? ¿Cómo, Sí. cómo está? ¿Cómo me ha fallado la memoria o realmente eran así las cosas? ¿Ha cambiado algo? ¿No? Y sobre todo este tema de la... y recuerdo las casas de cambio, ¿no? Para cambiar dinero de licitud bastante dudosa. Eran los que me cambiaron el dinero, no tenían así pinta y arriesgaría a decir que estaban bastante vinculados al narcotráfico. ¿Qué sigue así las cosas o lo vi mal? ¿Cómo lo ves tú? No, no, evidentemente fue así. Fue, tú narrándome esa tu travesía, yo misma me recuerdo también años atrás, justamente en esa situación. Y lo que pasa es que ha cambiado mucho, porque en ese entonces, por ejemplo, tú has dicho que en una flota, que sería el ómnibus, ¿no? Muy cómoda hasta la frontera. Bueno, esa flota es relativamente nueva, porque antes, como te digo, solo había el tren que iba hasta San Paulo. Pero el tren no iba hasta Cusco, iba así, a Santa Cruz, Corumbá, San Paulo. Ese era el tramo, ¿no? Y no era el mismo tren, porque por unas cuestiones geopolíticas que uno no entiende, ¿no? El ancho de las rieles del tren de Bolivia no era el mismo del ancho de las rieles del tren brasilero. De tal forma que el tren que iba de Santa Cruz, que venía de Santa Cruz hasta Corumbá, no podía atravesar hacia el otro lado, no podía entrar a Brasil, porque era otro ancho de rieles. ¿Entiendes? Es otro tipo de configuración allá de las rieles. Entonces, no había un tren único. Ese viaje nosotros hicimos millones de veces. Ahora, ya no hay solamente el tren como comunicación con Santa Cruz. También están las flotas. Y flotas mucho más modernas que aquí, por ejemplo, llega Andorinha, ¿no? De São Paulo, Río de Janeiro, Andorinha. De aquí, de la frontera hacia Santa Cruz, hay varias empresas de todos los niveles, desde el nivel más simple hasta el nivel más sofisticado, que son leitos de verdad, que son así flotas muy cómodas y que hacen ese trayecto en 8 horas, ¿no? Wow. Entonces, recuerdo ir por carretera no era una opción en 2006. Sí. No era una opción ir por carretera. No había, es nuevo. Sí, sí se veía desde el tren una carretera muy precaria y tardaba mucho más que el tren. Sí, porque el problema del tren, porque iba muy despacio en esa región que tú dices interminable, es porque el suelo era muy húmedo, porque es un pantanal todavía allá, el suelo es húmedo. Entonces las rieles, las durmientes, que son las maderitas que componen las rieles, no son las durmientes, se podrían con facilidad, se podrían. Eso con el tiempo apodrecían, como se dice en portugués, ¿no? Se podrían y de ahí tenían que quedarse cambiando permanentemente las durmientes del tren. Y el tren, para no desgastar esas durmientes, iba a su velocidad de tortuga. Entonces, sí, entonces hay toda esa historia
ahora el tren está mejor, porque yo creo que las durmientes están más tratadas, no sé. Todavía hay tren, ya no con la frecuencia que había antes todos los días. Ahora hay, por ejemplo, un tren veloz que es de la noche, sale a las 7 de la noche y llega a las 9 de la mañana del día siguiente, o 8, con un tratamiento VIP, vamos a decir así, bien sofisticado, aire acondicionado, todo, comida, todo en el tren, pero no aquellas comidas de limón, limonada, limón, limonada, no, no. Es así, no más así. Y ese es en la noche. Y en la tarde hay uno que se llama el Expreso Oriental, que me encanta particularmente porque todavía tiene ese limón, limonada pero tiene aire acondicionado, tiene su coche comedor, es decir, es un tren simpático y tarda tal vez unas 10 horas para llegar. No, no es aburrido porque tú puedes caminar por el tren, vas al coche comedor, comes algo, vuelves. Es decir, ya no solo los asientos son cómodos, ya no es aquello de madera que nosotros también pasamos por eso de madera dura, ¿no? Que no tienes dónde poner la cabeza. En fin, ahora ha cambiado mucho. A mí el tren me encanta porque tú charlas con la gente, es decir, se ha vuelto más de turismo el tren, porque si tú quieres hacer un viaje más rápido, claro, te vas en bus, te vas en flota, ¿no? Pero me parece más bonito el tren, más así peculiar, ¿no? Ojalá que no lo extingan, porque el tren del Pantanal ya no existe. El tren que salía de Corumbá hasta San Pablo ya no existe, infelizmente, porque era un viaje espectacular, espectacular. Y con un paisaje bellísimo y así había coches cama, uno podía dormir en el tren. Era fantástico. Se tomaba baño en el tren, era algo, se vivía el tren, ¿no? Y eso ya no, las nuevas generaciones ya no ven. Claro, claro. Entonces, ahora fíjate, Corumbá es una ciudad, es un municipio, ¿no? Cuya población está concentrada en la área urbana, porque hay haciendas, pero muy distantes, así, ¿no? Con más de 100,000 habitantes, ¿no? O sea, es una ciudad que ha crecido bastante. Y Puerto Suárez ya tiene asfalto, tiene hasta semáforo, Puerto Suárez ahora. Puerto Suárez no, Puerto Quijarro. Puerto Suárez también, pero Puerto Quijarro ya tiene, hasta para mí ya es una señal de modernidad el semáforo, porque ya tiene semáforos, tiene asfalto, está mucho, mucho más cuidado que antiguamente, principalmente después a partir del gobierno de Evo Morales, que ha dado una inversión, ha hecho una inversión fuerte en las fronteras, no solo en esta frontera, en otras también que eran muy abandonadas, muy abandonadas. De hecho, ese recuerdo del calor, de los tuk-tuks, eso ya no hay. Está en tu memoria solo. Bueno, y tampoco las cámaras digitales recién empezaban, los celulares no eran lo que son hoy, ¿no? Así Sí. que si tengo alguna foto, estará perdida por ahí, está realmente guardada en mi memoria. Bueno, y para terminar, Susana, me gustaría que nos dieras alguna recomendación, bueno, dos recomendaciones. Una de nivel muy básico, es decir, para quien quiera disfrutar del tema de nuestra charla hoy, y otra de nivel más avanzado para quien quiera profundizarse en el tema. Puede ser una película, una canción, un curso, un libro, cualquier cosa. ¿Qué nos puedes recomendar? Bueno, no voy a decir película.
las películas, vamos a ver, hay una película que llega hasta esta frontera, una película boliviana. Les voy a decir que el cine boliviano es un cine que es muy proficuo, así su producción, ¿no? ¿Quién mató a la llamita blanca? Hace un trayecto desde La Paz hacia aquí, ¿no? Hacia esta frontera, hasta Puerto Suárez, exactamente, no Puerto Quijano. Y hay otra película que hace el camino invertido, que sale de Santa Cruz, no de esta frontera, pero de Santa Cruz, y va hasta La Paz, que se llama Mi Socio, que es una película que está disponible en YouTube, pueden verla, Mi Socio. Y va a contar todo ese camino, un camionero con un camionero colla, porque va a hablar de las cuestiones identitarias, un camionero colla con su ayudante Camba, o sea, dos procedentes de regiones distintas de Bolivia, van a hacer ese viaje, que es un viaje de muchas aventuras, y aventuras, vamos a decir así, no espectaculares, sino del cotidiano. Y es muy interesante, Mi Socio, que vean, para que conozcan un poco sobre la identidad, esa cuestión de la identidad cambicoya, que llega a ser problemática en determinadas instancias, pero que por otro lado es algo que es muy rico de ver, ¿no? Y bueno, vamos a ver, aquí hay un cortometraje que se llama también Las Rieles, para que tú veas la importancia, me parece que se llama Las Rieles, un cortometraje brasileño que va a hablar sobre la importancia del tren en esta región. Por ejemplo, C. Caballero ha grabado una música que ahorita estoy intentando recordarme, que habla que cuenta así un poquito del viaje por el río Paraguay, llegando hasta Asunción. No sé en cuánto no, hay aquella famosa aquella canción famosa de Almir Sater, que se encuentra ese velho trem através do Pantanal. Entonces va a contar también este de otro, ¿cuál era? El de C. Caballero, quería acordarme. C. Caballero ha grabado de un autor de Mato Grosso do Sul, que va a hablar sobre ese viaje, pero por el río Paraguay. Cunha Taiporã se Sí, llama ese esa guaraní. Cunha Taiporã. era Cunha Taipora, chegou, raivo, onde você vai ir, meu bem? Diga logo para eu ir também. Sí, esa yo la cantaba cuando era de niña, cuando cantaba en un coro. Bueno, Susana, quiero agradecerte muchísimo por todas estas informaciones tan interesantes sobre esa frontera Brasil-Bolivia y seguramente te volveré a invitar para que nos cuentes un poco más de las cuestiones identitarias y lingüísticas y políticas también en Bolivia, porque también es un tema muy interesante. Muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo. Me ha gustado muchísimo. Y ¿quieres contarnos dónde la gente puede encontrarte si quieren comunicarte contigo en redes sociales o un correo electrónico? ¿Cómo la gente puede estar en contacto contigo? Sí, yo creo que por las redes sociales, Facebook, Susana Mancilla, es más fácil. Estoy a disposición para los que tengan interés tal vez de conocer un poco más, venir por aquí, o leer un poco más o ver algo más que pueda yo brindarles, les ayudaría con mucho gusto, y estoy a disposición de ti también para lo que necesites desde esta región. Con mucho gusto participaré y podremos intercambiar, ¿no? Como ahora hemos intercambiado historias, memorias, que eso es tan rico, ¿verdad? Y te agradezco por la invitación y ojalá, bueno, que vuelvas nuevamente para tener otros registros memorialísticos sobre aquí, ¿no? Genial, buenísimo, Susana. Te mando un abrazo enorme y hasta la próxima. Listo, hasta la próxima. Mucho gusto.